Pablo Picasso. En la historia del arte moderno, Pablo Picasso, que nació en 1881 y falleció en 1973, es una figura mitológica. Independiente y con una gran fuerza de voluntad, Picasso había establecido su propio estudio en Barcelona, España, en 1899, y con 18 años entró en la vida social, cultural y política del modernismo. Frecuentaba el café Els Quatre Gats, un centro de intelectuales del mundo del arte y la cultura que le enseñó a Picasso el Art Nouveau y los trabajos influenciados por el simbolismo, además del anarquismo. Después del año 1900, Picasso pasó mucho tiempo en París, donde se quedó desde 1904 a 1947, año en el que se mudó al sur de Francia. En su período azul, que va de 1901 a 1904, pintó el mundo de los pobres y los necesitados. Los trabajos de su período rosa, que va de 1905 a 1908, se caracterizan por una paleta más clara y tienen más lirismo, con modelos a menudo encontrados en la vida circense. En 1907 Picasso pintó Las señoritas de Aviñón, una obra considerada como seminal del desarrollo del cubismo y la abstracción moderna, que demuestra las influencias tanto del arte africano como de Cézanne. En 1937 Picasso pintó su segunda obra más representativa, el Guernica, para protestar por el bombardeo de la ciudad española del mismo nombre. Los tonos oscuros se mantuvieron en las obras de Picasso desde 1945. En los años 50 y los 60, Picasso también pintó variaciones libres de obras de artistas históricos que él admiraba. Muchas de ellas las pintó en el estudio de su casa La Californie, con vistas a Cannes. La increíble productividad que forma parte de la leyenda de Picasso produjo un flujo constante de obras en una gran variedad de medios, temas, formas y estilos que continuó hasta su muerte, a los 92 años. La madre de Picasso recordaba que la primera palabra que él había dicho había sido piz, una forma abreviada de lápiz. El hecho de que el niño genio supiera dibujar antes de saber hablar se verificó más tarde, cuando a los 13 años dominó completamente el dibujo del cuerpo humano. Ya como hombre adulto llenó durante toda su vida libretas con esbozos. El joven Pablo Ruiz, con el nombre de la familia, progresó tan rápido bajo la tutela de su padre, en la escuela de arte, que don José acabó por darle su propia paleta y sus pinceles. A los 14 años el joven Picasso pasó brillantemente los exámenes avanzados de arte clásico y naturaleza muerta de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Había un mes de tiempo para completarlos y él los acabó en una semana. Su primer gran lienzo fue Primera Comunión de 1895, que pintó a los 15 años. Es un lienzo académico en el dominio de la forma humana y la técnica al óleo. Ciencia y Caridad de 1897 fue su segundo gran cuadro al óleo y demostraba la misma maestría a través de una paleta más oscura. El padre de Picasso, según parece, fue el modelo para este médico, que representa la ciencia, y su hermana Lola, el modelo de la mujer moribunda. Este autorretrato temprano de 1900 plasma la melancolía evocadora de las tradiciones simbolista y expresionista en las que Picasso se centraba completamente antes de ir a Francia. Animado por el ambiente de Barcelona y con un cuadro seleccionado para ser exhibido en la Exposición Universal de París de 1900, Picasso hizo una primera visita a París en octubre de ese año. Su destino fue la colonia de pintores españoles de Montmartre, un sitio que acabaría siendo su hogar durante 10 años. La breve visita, guiada por sus amigos que conocían los cafés, las galerías y los marchantes, le permitió conocer de primera mano el trabajo de los impresionistas franceses. Le Moulin de la Galette, de 1900, es el primer cuadro de Picasso en París. París, como ha hecho tantas veces con los artistas, sedujo al joven Picasso, que decidió que su futuro estaba en la ciudad de las luces. Hubo un breve regreso a España, con algunos lienzos pintados con los variados estilos que había absorbido en París, y un desasosiego general del joven pintor, que le llevó de vuelta a París en mayo de 1901 para establecerse por su cuenta y permanentemente en un estudio compartido. Empezó a usar el nombre de su madre, doña María Picasso López.
En junio ya había conseguido su primera exposición en París. Combinó su trabajo simbolista con colores brillantes en un estilo que su amigo y rival más tarde, Henri Matisse, exploraría desde el movimiento expresionista francés conocido como les fauves, las bestias salvajes. En el otoño de 1901, los lienzos de Picasso empezaron a estar dominados por los tonos azules y grises, y Picasso inició su primera fase artística reconocida, llamada Período Azul, que se extendió desde finales de 1901 a mediados de 1904. En este cuadro, La habitación azul de 1901, el azul y el gris de las paredes y la ropa de cama lo convierten en una obra de transición hacia el período azul de Picasso. El baño desnudo es típico del impresionismo, pero a diferencia de esa escuela, en este cuadro el tema parece ser la habitación y el aislamiento de la modelo. Durante el período azul, Picasso introdujo una serie de personajes y temas sobre los que continuó pintando toda su vida. El Arlequín de 1901 es una figura cómica de pantomima considerada mitad pícaro, mitad bufón. Picasso vio una parte de sí mismo en el personaje y lo representó frecuentemente como un sucedáneo de autorretrato. Más tarde incluso representaría a su hijo pequeño en la misma figura. El teatro atraía a Picasso a Barcelona junto a otros miembros de la cultura bohemia. En más de una ocasión, Picasso comparó aspectos de la creación artística con la interpretación, indicando que para los dos se necesitaba tener una mentalidad infantil. Esto fue muy celebrado por los expresionistas y más tarde por los surrealistas. En las dos tendencias, el disfraz teatral era una metáfora de la libertad. El viejo guitarrista ciego de 1903. El período azul de Picasso trataba del aislamiento de los mayores y de los excluidos sociales. Las proporciones atenuadas sugieren una influencia de El Greco, un artista que los simbolistas españoles restituyeron ante la opinión pública y que parece que influyó mucho sobre Picasso. El actor de 1904. Los colores de esta obra demuestran que Picasso estaba en transición entre los periodos azul y rosa. El énfasis en los gestos de la mano y la cabeza y el uso de un cuerpo alargado y curvilíneo son típicos de sus primeros trabajos. La obra alegórica más grande de Picasso en esta época, La vida de 1903, que pintó en un regreso a su ciudad, Barcelona. La figura masculina se parece mucho a su amigo Carlos Casagemas, que recientemente se había suicidado en un café de París por un amor perdido. En el dibujo original, la figura masculina era un autorretrato, pero aún así es un comentario sobre la naturaleza de la vida desde una perspectiva simbolista. El último de los cuadros azules de Picasso data de la primavera y el verano de 1904 y coincide con el final de sus viajes entre París y Barcelona. Desde ese momento, Picasso se quedó en Francia. Se instaló en un estudio destartalado en la calle Gavignan número 13 en Montmartre. Ya como integrante de la escena parisina, empezó su segunda serie, el llamado Período Rosa, que expuso por primera vez como conjunto en febrero de 1905. Familia de Saltimbanquis, 1905. La importancia que tenían para Picasso los artistas del Circo de Montmartre, en París, queda atestiguado por el tamaño del lienzo de 2,3 metros. Fue en la reunión semanal de Leo y Gertrude Steins, que acababan de llegar a París desde los Estados Unidos, donde se conocieron los dos pintores que se convertirían en los dos mayores temperamentos del arte del siglo XX. Retrato de Gertrude Steins, de 1905. Este es uno de los pocos retratos que el pintor realizó directamente sobre el modelo. El inicio de un nuevo estilo se ve en la cara que parece una máscara y en la fusión entre la figura y el fondo. Además, su relación de 7 años con Fernanda Olivier había empezado en el otoño de 1904. Ella sería la primera de las varias mujeres importantes en la larga vida del pintor, todas ellas representadas en su obra. Meditación o contemplación, 1904. El artista contempla a una mujer como representación tradicional y alegórica, pero la musa es real. Fernande Olivier es la que aparece en esta obra. La planchadora, de 1904. Este tema era uno de los favoritos del pintor francés Edgar Degas, pero aquí no está representado como una escena cotidiana impresionista, sino como una figura patética.
Es en parte un testamento sobre la realidad de las penurias que sufre una joven mientras busca una vida mejor en la ciudad de las luces. La comida frugal, de 1904. La desolación de los personajes y el estilo del período azul se traducían fácilmente mediante el grabado. Este fue el segundo intento de Picasso con el aguafuerte, una técnica que exploró ampliamente en su periodo más expresivo de los años 30. Madre y niño, 1904. Esta mujer fue su modelo en muchas de las obras de este periodo, pero solo se sabe su nombre, Madeleine. El tema de la maternidad une el tema de la Madonna y el niño con la vida cotidiana. En el Lapin Agile, 1905. Este es el primer cuadro en el que Picasso se representó claramente a sí mismo en la figura del arlequín, las ropas chillonas en contraste con la naturaleza melancólica del joven Picasso. Esta obra estaba colgada en la pared del bar Le Lapin Agile, el conejo ágil, entre muchos otros, que los artistas cambiaron por bebidas con el propietario Frede. Mujer con abanico, 1905. Esta obra es parte de un grupo de obras de finales de 1905 en las que la objetividad y la austeridad parecen crecer durante la transición de los tonos azules a los rosados. El aseo, 1906. Continúan los tonos rosados, pero las figuras de Picasso empezaron a adquirir un mayor sentido de la dimensión y el peso, como se puede ver. El sentido de dimensión y quietud las hizo parecer clásicas a los ojos modernos, seguramente debido al interés del artista por las formas esculturales que había empezado a finales de 1905. Autorretrato con paleta, 1906. La expresión simplificada y austera que usó en su propia cara muestra el interés de Picasso por las esculturas prerrománicas de su España natal que había visto en el Louvre. El cuerpo está primitivizado a causa de la simplificación en formas toscas y abultadas. Muchacho desnudo conduciendo un caballo, 1906. En el desarrollo de la obra de Picasso, los tonos rosados dejaban espacio a los grises y los marrones. La forma física ya no se presuponía, y aquí es diferente a la calidad, falta de detalles incompleta y atenuada de sus trabajos anteriores. Se ve la influencia del pintor francés Paul Cézanne en los gruesos contornos. Dos mujeres desnudas, 1906. Estas figuras, como parte de una serie de desnudos femeninos de cuerpos grandes, muestran el camino que seguía Picasso tras conocer la escultura ibérica de una nueva simplicidad en las formas. Las figuras tienen la solidez de la escultura. Autorretrato, 1907. A Picasso le gustaba la correlación entre los grandes ojos fijos de las máscaras étnicas y su propia intensidad. A partir de ahora aparecerían en las obras de Picasso dos grandes influencias en rápida sucesión: el pintor postimpresionista Paul Cézanne y el impacto de lo que se puede llamar en general, pero con reservas, arte primitivo. Las señoritas de Aviñón, 1907. Pocas obras pueden presumir de haber cambiado el curso de la historia del arte. Las obras del periodo de la presunta muerte del Renacimiento surgen de este cuadro, aunque se había desafiado ese concepto antes en muchos otros frentes artísticos de toda Europa. Considerada como el principio del cubismo, esta obra es un boceto a partir del cual desarrollar ideas e influencias. Los personajes han sufrido una influencia triple. Una egipcia que alisa el torso de la mujer de la izquierda. Otra ibérica que hace que la nariz de las dos mujeres del centro se vea de perfil, mientras los otros rasgos están de frente. Y la otra africana, los rasgos de la mujer de la derecha que recuerdan las máscaras del Congo del Museo Trocadero. La influencia de la escultura africana se ve claramente en esta compleja máscara que sustituye los rasgos faciales de esta famosa obra. Pero también se ven huellas de las series de bañistas de Cézanne en la composición general y en los experimentos estilísticos, como la manera de girar el hombro en el espacio con la yuxtaposición de planos de color.